Es un gusto. Al contrario, Luis Miguel, como siempre, pues preguntarte tu opinión sobre este Plan Nacional de Desarrollo en materia económica. ¿Coincide? Ya escuchábamos al presidente, estas estimaciones con la realidad de nuestro país. ¿Qué opinión tienes, Luis Miguel? Creo que es posible crecer 4% y si me apuras es necesario crecer 4%. Sí. Un crecimiento menor, digamos, de 2% para abajo como hemos tenido, genera mucha insatisfacción. Por darte una sola referencia, Elia, la población crece al 1.4%. Entonces, si no se crece al menos 1.4%, en realidad el crecimiento está siendo negativo si lo medimos en crecimiento per cápita. No me queda claro, y creo que a los analistas tampoco, cómo se va a romper este círculo vicioso de crecimiento bajo. En términos generales, el vehículo para crecer más es inversión. Entonces, tiene que ver con liberar recursos para inversión pública, pero también en generar condiciones para inversión privada. Y en eso todavía el gobierno no termina de, pues literalmente, despejar las incógnitas. Perdón. ¿Cómo se le va a hacer en ese sentido? Dices, todavía no hay claridad. ¿Qué tendría que estar en ese sentido implementando el gobierno, Luis Miguel, ya a estas alturas? Para, dices, no nada más se puede, sino es necesario o se necesita en el país un crecimiento de al menos el 4%. Mira, de las cifras del primer trimestre del año, llama la atención la bajísima inversión pública y el subejercicio en gasto público. Eso solo depende del gobierno, que es literalmente abrir la cartera y empezar a soltar dinero. No quiere decir soltarlo a lo tonto, no quiere decir ser ineficiente, pero cuando el gobierno capta impuestos o emite deuda, pues básicamente no es para tenerlo como rico McPato en una bodega. Es el mejor uso que tiene el gobierno con el dinero es el gasto y la inversión. Si me apuras, más inversión que gasto, pero en cualquier caso, erogación. La otra parte que, a riesgo de sonar un poco repetitivo, el gobierno tiene que tener un mensaje más unívoco, más claro de fomento a la inversión privada. Por una parte oímos al gobierno diciendo necesitamos la inversión privada, pero por otra parte oímos al mismo gobierno con mensajes a veces muy ambiguos respecto a los empresarios. En algunos casos los acusan de corrupción. Yo digo, si es el caso, que además del mensaje, pues que haya una demanda formal, y si no, pues que los dejen trabajar. Claro. Sobre esto último de los, que señalaba el presidente Andrés Manuel, dice, los empresarios incluso están de acuerdo y coinciden en que se pueda hacer este crecimiento. ¿Crees que esté esta homologación en cuanto a ideas o no quede de otra, Luis Miguel? No hay manera que, lo voy a decir, es como si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, todos queremos que gane la selección. O sea, todos queremos que gane 4%, que crezca la economía 4%. Lo cierto es que desde Vicente Fox, cada presidente ha presentado un plan para crecer más de 4%. En el caso de Fox habla de 6, 7%. El propio Luis Videgaray se refería a las tasas de crecimiento como mediocres, el promedio del 2%, y aseguraba que las reformas estructurales iban a permitir crecer 4%. Lo cierto es que lo que tenemos ahorita como plan de gobierno no es suficiente para entender cómo vamos a crecer 4% o más. Y temas encontrados, Luis Miguel, en cuanto a los analistas privados, en cuanto a la OCDE, que sale nuevamente a la baja con estos reajustes en cuanto al crecimiento de nuestro país. ¿Qué lectura le podemos dar a ello? Se refieren sobre todo al crecimiento de 2019, hay que decirlo. Son, si me apuras,
una discusión en dos vertientes. Una es qué va a pasar en 2019 y otra es, en el caso del presidente, cómo le hacemos para crecer de aquí al 2024, más bien el plan para crecer arriba de 2%. De aquí al 2024 se pueden hacer muchas cosas, sí, pero lo cierto es que 2019 va a ser un año muy malo. Yo me atrevo a decir, lo que hemos visto en este primer trimestre es un continuo ajuste de los pronósticos a la baja. Empezamos octubre, para no irnos a hacer arqueología, con pronósticos que decían que creceríamos en torno al 2.3, 2.2, ahora ya vamos en el 1.5. Entonces, claramente tenemos ahí señales de bajo crecimiento. Claro. Esto es un poco lo que señala el presidente Luis Miguel. Te pregunto en cuanto a los resultados o lo que queda de esta política de administraciones anteriores, lo que dice la política neoliberal, pero lo podremos entender así, que es resultado rezago de estas anteriores administraciones y hay que hacer un parteaguas de aquí a lo que se implemente en 2019. ¿Es correcto o cómo va? Es parcialmente cierto, es decir, no hay manera que uno revise vamos a decir, las últimas 3 décadas sin que observe que efectivamente hemos crecido muy poco. Dicho lo anterior, lo cierto es que a pesar de un poco del discurso, de la caracterización de lo neoliberal, lo cierto es que se intentaron varias cosas dentro de estos 36 años de neoliberalismo. Hay que decirlo, la economía mexicana funcionaba muy diferente con De la Madrid a como funcionaba con Zedillo. Para empezar, pasamos de una cerrazón relativa a una apertura total. Se privatizó, se mantuvieron algunas empresas públicas, claramente Pemex, Comisión Federal. Entonces yo diría, claramente estos 36 años son un fracaso en términos de crecimiento económico, pero son un caso de éxito en términos de orden. México no tiene desde hace una década un problema real de inflación o de hiperinflación. Creo que el gran problema, además del crecimiento, ha sido la desigualdad entre ricos y pobres, pero también entre regiones. Tenemos regiones que, por decirlo de alguna manera, como Nuevo León, pues que se parecen más a países, entre comillas, pobres de Europa, y la zona sur, pues que tiene más en común con Centroamérica que con Tijuana o que con Monterrey, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que está bien de parte del presidente la preocupación por crecer más. Yo diría que lo que no está bien es que básicamente lo que nos entrega son enunciados de buenas intenciones, no un cómo llegar. Y lo que prueban estos 36 años de gobierno de economistas, si lo podemos decir así, es que no hemos encontrado la receta y que la receta no es fácil. Es decir, obviamente a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña les hubiera gustado crecer más. No pudieron hacerlo y en buena medida lo que tenemos ahora es, cuando vemos el quinto presidente en fila que promete crecer más. Los cómo todavía no están. El diagnóstico de México necesita crecer más es compartido por todos, pero por el momento estamos en el territorio de cartas a Santa Claus. Claro, y que no va a mejorar pues, solamente con declaraciones o con decretos, sino hay que trabajar en ello y veremos cómo va en los siguientes meses. Luis Miguel, pues como siempre es un gusto hablar contigo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
No, es un placer. Un abrazo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Miguel González.